Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Para el movimiento armónico simple vamos a pensar en un objeto suspendido colocado con un resorte en su extremo. Entonces tú sabes por experiencia que si lo elongas o si lo estiras o si lo comprimes y lo sueltas, entonces empezará a hacer este tipo de movimiento, ¿no? Empezará a subir y a bajar conforme pasa el tiempo. Bueno, esto por experiencia sabes que no lo hace infinitamente, sino que en algún momento se va a detener. Para este tipo de ejercicios suponemos que no existe la fricción y que este objeto va a permanecer subiendo y bajando indefinidamente. Bueno, si analizamos el movimiento o la posición del objeto conforme pasa el tiempo, vemos que primero se comprime, después se empieza a elongar hasta que alcanza un punto máximo y luego empieza de regreso la trayectoria, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos un plano cartesiano con el origen precisamente en el punto de equilibrio, en el cual no está ni comprimido ni alargado, pues tendríamos esto. Y si marcamos la posición en cada instante de tiempo, vemos que hace una forma así, como esta línea roja. Vas a ver cómo está la posición marcada conforme pasa el tiempo. Bueno, para caracterizar este movimiento, pues vamos a tomar un parámetro que se llama la amplitud. La amplitud va a ser el punto más alejado desde el origen que tiene el objeto, ¿no? Al estar en este movimiento armónico simple, pues la amplitud puede ser positiva, ¿no? Porque está por arriba del origen, o puede ser negativa porque está por debajo del origen. Pero en general, esta y esta miden exactamente lo mismo, solo que de signo contrario. Otra de las cosas que vamos a necesitar para este movimiento será la frecuencia. La frecuencia se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Y a qué se le llama una oscilación? Pues precisamente a este movimiento. Cuando pasa del punto de equilibrio, sube, baja hasta abajo y luego vuelve al punto de equilibrio. A este ciclo se le llama una oscilación. Una oscilación completa es cuando describe una parte del movimiento completa. Bueno, pues también vamos a tener otro parámetro que se denomina periodo. El periodo es el tiempo en el cual le lleva al objeto realizar precisamente una oscilación, solo una oscilación, ¿no? Recordemos que esto va a estar subiendo y bajando indefinidamente, y entonces el tiempo que le toma hacer solamente una oscilación, a eso se le denomina periodo. Y se define como el inverso de la frecuencia, o 1 sobre f. Bueno, la posición, ya dijimos que esto es el tiempo, ¿no? Este eje horizontal es el tiempo y la vertical en este caso sería la posición o x. Y la posición está definida por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más una fase. ¿Qué es la fase? Bueno, recuerda que la fase nos va a decir qué tan alejado estaba el objeto cuando nosotros empezamos a describir el movimiento del punto de equilibrio, ¿no? Entonces la fase, recuerda, si tú ves algún video y a veces los labios no corresponden con el sonido, decimos que está desfasado, ¿no? Hay algo que está como desplazado un poco. Entonces eso precisamente nos da, esa información nos la da la fase, qué tan desplazado está el objeto del punto de equilibrio. Y bueno, la velocidad angular, esta omega que aparece aquí, es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Cualquiera de estas dos fórmulas nos da la velocidad angular. La velocidad angular nos dice precisamente qué tan rápido ocurren estos ciclos, ¿no? Qué tan rápido el objeto va a estar vibrando. Bueno, volvamos a la posición. Dijimos que la posición se define como una función seno, ¿no? Seno de 0 es 0, por eso empieza aquí en el origen, ¿no? Generalmente todos los objetos cuando los que empezamos a describir van a empezar en el origen, y si no, puede ser una función seno o coseno. Generalmente, para que sea más fácil, se ocupa el seno porque usualmente todos los problemas inician con el origen o en el punto de equilibrio. Y si no, no importa, pues ya si aquí tenemos la información de la fase, bueno, eso nos va a decir qué tan alejado estaba el objeto cuando se empezó a describir el movimiento. Bueno, si queremos encontrar la velocidad, partiendo de esta parte que es la posición, simplemente necesitamos derivar con respecto al tiempo. Si no has aprendido a derivar, no hay ningún problema, simplemente quédate con la fórmula. La velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno
del argumento que teníamos aquí anteriormente para la posición. Y aquí, si te fijas, aparece un seno y aquí un coseno y tienen exactamente el mismo argumento. Lo que está dentro de los paréntesis es exactamente lo mismo. Entonces, si yo recuerdo esta identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, si yo elevo estos dos al cuadrado y sustituyo, bueno, despejo el seno y el coseno cuadrado y sustituyo aquí, haciendo operaciones puedo llegar a que la velocidad es igual a más menos la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Recuerda que este más menos es de la velocidad, viene de la raíz, puesto que el objeto está vibrando arriba y abajo. Entonces puede que vaya hacia arriba o puede que vaya hacia abajo. Por eso aparecen estos dos signos y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces no es que solamente vamos a fijarnos en los signos positivos, sino hay que tener cuidado de si sale un signo negativo. Y vemos que aquí la velocidad máxima ocurre cuando precisamente la posición es 0, cuando se encuentra en el punto de equilibrio. Cuando el objeto pasa por el punto de equilibrio aquí o más adelante, siempre que pase por la posición de equilibrio, su velocidad va a ser máxima, va a ser la máxima velocidad que tenga. Ese es un dato también importante a tener en cuenta. Y si la posición es 0, bueno, sacamos la raíz de a cuadrada de la amplitud y me queda simplemente que la velocidad máxima es igual a más menos la velocidad angular por la amplitud. Bueno, la aceleración de la misma manera, si queremos encontrarla podemos derivar aquí otra vez la velocidad con respecto del tiempo o derivar dos veces la posición con respecto del tiempo. Y nos quedaría que la aceleración es igual a menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por seno del argumento que teníamos, velocidad angular por tiempo más esta fase. Entonces recuerda, si no has aprendido a derivar no hay ningún problema, simplemente sigue las fórmulas que tenemos aquí para sustituir y no tendrás ningún problema. Bueno, si te fijas en la aceleración, tenemos aquí a seno del argumento omega t más la fase, que es exactamente igual a la posición a seno de omega t más la fase. Entonces, en lugar de poner a seno de omega t más la fase, puedo poner simplemente x. Y me quedaría que la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la posición. Entonces, si conozco la posición y la velocidad angular, puedo encontrar rápidamente la aceleración sin necesidad de otros más datos. Entonces, hasta aquí serían estas las fórmulas que vamos a utilizar. Están otras que es de la segunda ley de Newton, que es la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la fuerza que se necesita para que este objeto esté vibrando constantemente sería una fuerza constante o restitutiva de menos la masa por esta aceleración, que es la velocidad angular al cuadrado por la posición. Y de esta forma tendríamos la fórmula para la fuerza que hace que el movimiento o que este objeto se mantenga en este movimiento oscilatorio. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Nos dice una partícula que vibra a lo largo de un segmento de 10 centímetros de longitud tiene en el instante inicial una velocidad que es de 20 centímetros sobre segundo. Una velocidad máxima, como es en el punto de equilibrio, es máxima. Determina las constantes del movimiento, amplitud, fase inicial, velocidad angular, frecuencia y periodo. Bueno, vamos a encontrar estas constantes. Los datos, tenemos que el objeto recorre 10 centímetros, ¿no? Cuando está oscilando siempre lo hace a lo largo de 10 centímetros. Su velocidad máxima es de 20 centímetros sobre segundo y nos pide encontrar la amplitud, la fase, la frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Bueno, vamos a analizar el objeto. El objeto está vibrando siempre así, se comprime, se elonga, se comprime, se elonga y lo hace en un recorrido o una distancia de 10 centímetros, ¿no? Siempre a lo largo de 10 centímetros efectúa este movimiento. Y como ya vimos, pues entonces la amplitud es simplemente la mitad de este recorrido. Entonces la amplitud va a ser entonces igual a 5 centímetros. Y de esta manera encontramos la amplitud. Simplemente analizando lo que nos dice el problema encontramos la amplitud. Bueno, ya tenemos un dato más que es la amplitud, que son 5 centímetros. Veamos de nuestras fórmulas qué podemos utilizar. Tenemos aquí también la velocidad máxima. Bueno, utilizaré entonces la fórmula de la velocidad. Entonces la fórmula de la velocidad es a velocidad angular coseno del argumento que es velocidad angular por tiempo más la fase. Como nos dice que es una velocidad máxima, ocurre en el instante t igual a 0, es decir, el movimiento empieza ya con esa velocidad en el origen, con el punto de equilibrio, pues
para que esto sea máxima, el coseno de todo esto del argumento tiene que ser máximo, es decir, tiene que ser igual a 1. El coseno siempre va de -1 a 1. Entonces su valor máximo es 1. Y para que eso suceda, el argumento tiene que ser igual a 0. Coseno de 0 es 1. Entonces simplemente igualo este argumento, o lo que tengo aquí dentro del paréntesis, a 0. Y despejo o sustituyo en este caso t igual a 0. Si t igual a 0 por la velocidad angular, aunque no la conozco, 0 por cualquier cosa es 0, más la fase es igual a 0 radianes. Si esto es 0, no me queda otra más que esta fase sea igual a 0. Entonces la fase inicial es 0. Quiere decir que el objeto no inicia desplazado del punto de equilibrio, sino que empieza precisamente en esa posición. Entonces la fase es 0. Ya tengo la fase que es 0 radianes. Bueno, volvamos a ver. Necesitamos encontrar la frecuencia, el periodo o la velocidad angular. Bueno, como ya tengo la velocidad máxima, tengo un valor, ya conozco la fase, voy a volver a ocupar esta fórmula de aquí para la velocidad. Ya sé que esta parte es 1, bueno, el argumento de aquí adentro es 0 y este es 1 para la velocidad máxima, es decir, la velocidad máxima es igual a la amplitud por la velocidad angular. Sustituyo, la velocidad máxima es de 20 centímetros sobre segundo, la amplitud de 5 centímetros. Este que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. 20 entre 5 me da 4 radianes sobre segundo. Los centímetros y los centímetros se cancelan. Y aquí pareciera que no hay unidades, pero recuerda que estamos hablando de radianes. Entonces la velocidad angular siempre se mide en radianes sobre segundo. Y simplemente colocamos radianes sobre segundo para el valor de la velocidad angular, que en este caso son 4 radianes sobre segundo. Bueno, ya tenemos otro dato que es la velocidad angular. Me falta la frecuencia y el periodo. Bueno, pues de las ecuaciones ya puedo ocupar esta, que es la velocidad angular es igual a 2pi sobre t. Quiero el periodo, despejo, esta aquí está dividiendo, pasaría multiplicando y la omega pasaría dividiendo. Y me queda que el periodo es igual a 2pi sobre omega o la velocidad angular. Sustituyo 2pi sobre 4 radianes sobre segundo. El periodo va a ser 0.5 pi o medio pi segundos, que si multiplico 0.5 por 3.1416 me daría de 1.57 segundos. El periodo, el tiempo que le toma en dar una oscilación completa, es de 1.57 segundos. Bueno, ya solamente nos falta la frecuencia. Vamos con esta fórmula, sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Despejo, esta f está aquí dividiendo, pasa multiplicando y el periodo pasa dividiendo. Y me queda que la frecuencia es 1 sobre el periodo. La frecuencia va a ser 1 sobre 1.57 segundos y 1 sobre segundos son hertz. Si hago la división me da 0.6369 hertz. Esta sería entonces la frecuencia que tiene el movimiento armónico simple, en este caso para esa partícula que estábamos describiendo. Bueno, el inciso B me pide determinar la posición, la velocidad y la aceleración que tendrá la partícula al tiempo t igual a 2 segundos. Ya no es un periodo, ¿no? O sea, una oscilación completa, sino que es un tiempo arbitrario. Después de 2 segundos, ¿dónde va a estar el objeto? ¿Qué velocidad tiene y qué aceleración tiene? Bueno, pues vamos a ocupar esta primera, que es la de la posición. La fórmula sería: la posición es igual a la amplitud por seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Sustituimos, la amplitud son 5 centímetros, seno de la velocidad angular 4 radianes sobre segundo por el tiempo, que nos dice que son 2 segundos, más la fase, que ya vimos que era 0, son 0 radianes. Entonces no tiene caso ponerla porque le vamos a sumar 0 y nos va a dar exactamente lo mismo. 2 por 4 van a ser 8 radianes. Pues aquí ten mucho cuidado porque estamos trabajando en radianes. Entonces en tu calculadora, en el mod o mode, fíjate que arriba aparezca una R o que diga rad para que te asegures de que estás trabajando en radianes y la función te dé el valor correcto. Si dijera deg u otra cosa, entonces está mal y tendríamos que modificar la calculadora o las operaciones. Entonces ten mucho cuidado aquí, la calculadora tenemos que estar trabajando en radianes porque estamos trabajando en esas unidades. Entonces sería seno de 8 radianes por 5 me daría
4.94 centímetros. La posición está por arriba, es positiva, entonces me dice que está por arriba del punto de equilibrio a 4.94 centímetros. Para la velocidad, bueno, pues ocupo esta fórmula y vamos a sustituir exactamente igual. La amplitud 5 centímetros, la velocidad angular 4 radianes sobre segundo. Ahora es coseno del argumento velocidad angular 4 radianes por el tiempo 2 segundos más la fase que es 0. Esta de 4 por 2 serían los 8 y 5 por 4, 20. Nos quedaría de esta manera. Coseno de 8 radianes por 20 centímetros sobre segundo nos daría de menos 2.91 centímetros sobre segundo. ¿Qué nos indica este menos? Que va hacia abajo, ¿no? Entonces está por arriba la posición del objeto, pero la velocidad, o sea, ya va de regreso, va hacia abajo con menos 2.91 centímetros sobre segundo de velocidad. Bueno, y por último, vamos a encontrar la aceleración. Ya tenemos esta fórmula, pues sustituimos. La aceleración es menos la amplitud, 5 centímetros, velocidad angular al cuadrado, 4 radianes sobre segundo al cuadrado, por el seno del argumento, velocidad angular por tiempo, 4 radianes sobre segundo por 2, más la fase que ya dijimos que es 0. Sustituimos, 4 por 2 son 8 radianes para el argumento de la función coseno, y 4 por 4, 16 por 5, 80, y el menos 80 centímetros sobre segundo al cuadrado, coseno de 8 radianes. Bueno, coseno de 8 radianes por menos 80 centímetros sobre segundo al cuadrado me daría 11.64 centímetros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que es correcto puesto que la aceleración siempre se va a oponer al sentido del movimiento. Entonces, si la velocidad va hacia abajo, la aceleración tiene que ir hacia arriba para este tipo de movimiento en el movimiento armónico simple. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, ponla en los comentarios. Si crees que le sirve a alguien más, comparte y no olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.